Vamos a Mateo 7:24. Vamos a ver los últimos versículos del Sermón del Monte, comenzando el versículo 24. Mientras se encuentra Mateo 7:24, vamos a orar. Padre, es con humildad y un mixtiar de asombro que abremos un libro que es tan pequeño que cabe en nuestras manos y aún así contiene los secretos del universo y tiene en sus palabras la mente de usted, Dios. Así es que oramos que nuestro acercarnos a su palabra sea con reverencia y con asombro y sumisión, particularmente mientras vemos en la conclusión el gran sermón que nunca se había predicado en la vida, el Sermón del Monte, por su Hijo, una obra de una teología genuina de aplicación poéticamente en naturaleza, y aún así con gran poder. Oro que nuestros corazones sean penetrados, que llegue a nuestras mentes, que nos haga más como nuestro Salvador, que nos dé un glorioso deseo de obedecerlo a Él en todos los aspectos, y particularmente hoy, en esta final parte del sermón, que es el llamado de Jesús hacia los perdidos. Y oramos que sea usted honrado mientras su evangelio sea proclamado. Ayúdeme a mí a hacer mi trabajo bien, para su gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Fue en 1948, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. Esto fue el tiempo en que los comunistas gobernados por la Unión Soviética estaban taladreando su filosofía de control y opresión gubernamental a los pueblos de Europa y del Este. Y en Bulgaria, un pastor de una iglesia grande en Bulgaria, Alan Popov, fue arrestado junto con muchos otros pastores por cargos falsos de espionaje contra el Estado. En realidad solo por predicar el evangelio y organizar iglesias clandestinas. Sin ningún juicio, fue encarcelado durante 8 meses, hasta que después de meses de hambre e innumerables sesiones de tortura, el pastor y muchos otros pastores firmaron confesiones bajo condiciones de horrible coacción y tortura. Así es que fue sentenciado a 15 años de prisión, de los cuales cumplió 13 años y 2 meses, así que casi 14 años de confinamiento en totalidad. Pero su confinamiento no fue una cómoda penitenciaría estatal como la que tenemos aquí nosotros. Fue confinado en unos lugares, fue como Belene, campo de concentración comunista dirigido por oficiales rusos de la KGB. Fue torturado de forma regular en un intento de constante por parte de los comunistas de doblegarlo por completo y hacerlo renunciar su fe en Cristo. En una ocasión lo obligaron a permanecer frente a una pared durante 10 días, 10 milímetros fuera de la pared, mientras era interrogado por 3 supuestos investigadores que hacían turnos, y nunca renunció a su fe en Cristo en este nivel de tortura. Durante el tiempo que estuvo encarcelado, pudo tener un impacto espiritual masivo en quienes lo rodeaban, incluso algunos de sus guardias. Pero los medios creativos habituales de tortura continuaron y continuaron. En otra ocasión lo sacaron a rastras de su celda y lo empujaron violentamente contra una pared con una pistola en la cabeza. Le dijeron que estaba a punto de morir y el verdugo comenzó a contar hasta 5. Y a medida que avanzaba el conteo, el pastor describió la sensación de anticipación, de alegría, de alivio, de total anhelo que él estaba a punto de ver, de mirar a Jesucristo, y dijo que él no podía contar más rápido. Y cuando en lugar de apretar el gatillo, el funcionario lo golpeó,
Las esperanzas del pastor se desvanecieron y se desesperó porque había estado tan cerca del cielo y sin embargo se le había negado ese momento. Deje preguntarle a usted hoy, si hubiera sido usted en esos momentos de haber entrado a la eternidad, habría tenido la sensación de anticipación, alegría, hubiera tenido la sensación de desesperación cuando esto no sucedió. O se habría inundado en dudas acerca de la salvación en Cristo, tu mente en pánico. Y cuando la ejecución no ocurrió, sentirías alivio y felicidad de que te salvaron. Ahora, ese es un momento bastante radical para describir, aún es el momento, por un hecho, es el momento que todos ustedes van a confrontar. Es el momento que yo voy a confrontar. A menos que su muerte sea instantánea, de algún tipo. Habrá un momento cuando la realidad de su aseguranza de la salvación le pegue duro. En esta conclusión de Montelos, Jesús nos trae a este momento, a estos momentos finales de nuestras vidas. El momento de la verdad, donde la pregunta será, ¿serán encontrados en Cristo? ¿Serán encontrados en Cristo? Es nuestro tema final de Mateo 7. Sería que he estado advertencias en el camino hacia el infierno. En Mateo 7 da advertencia tras advertencia. Ser encontrados en Cristo, conocer en Cristo, seguir a Cristo. Y en esto la final, le voy a llamar la final, de ignorar a Cristo. La advertencia de ignorar a Cristo. Y para eso, hacer esto, Jesús nos dice, nos cuenta una parábola extraída de su propia experiencia humana. Mateo 13:55 dice que Jesús era el hijo del carpintero José. Marcos 6:3 dice que era carpintero. Habría trabajado con José desde que era un niño, hasta que comenzó su ministerio a los 30 años más o menos. Así es que habla de una parábola de construir una casa, Y podría construir cerca de agua, algo que la gente conocía. Si tenía un terreno, él podía construir, correr agua. Usted puede, eso potencialmente sería algo inestable. Si está cerca del agua. O podría en algo expuesto de algo de roca. Algo como concreto pensando en nuestra mente. Y Jesús poéticamente, en solo 95 palabras en griego, da su advertencia final: no ignores a Cristo. Es una advertencia expresada en una invitación implícita. Mateo 7:24. Quiero pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Están asombrados. Están en tienen la idea de un barco que es desviado de su rumbo por un viento repentino, inesperado, sorprendente, impactante. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó con autoridad, no como sus escribas. Los escribas enseñaban con preguntas que no solían responder, o con acertijos teológicos. ¿Conocerás a Dios? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a saber el último, a ver qué. No tenía autoridad eso. O con acertijos teológicos que dejaban a usted que tuviera que luchar. Citaban a este y aquel rabino, a este y al otro, y a menudo contradicciones entre sí. Más para mostrar algún tipo de espiritualidad, de reflexión de alto nivel, que para que en realidad exagerar un texto de las Escrituras y explicar su significado y aplicación. Pero Jesús fue directo y no citó a nadie, porque sus palabras son inherentemente autoritativas, porque Él es la palabra de Dios. Así es que están asombrados.
Esta pequeña historia, parábola, está construida en paralelismo poético. Así es que dejaremos que la estructura dicte cómo presentamos esto. Se lo voy a dar aquí, le voy a adelantar. Esta es la estructura. Escuchar y hacer sus palabras. Vamos a comenzar ahí. Escuchar y hacer sus palabras. Y luego, segunda parte de esta estructura, el resultado de escuchar y hacer sus palabras. El resultado de escuchar y hacer sus palabras. Esas partes, escuchar y no hacer sus palabras. Escuchar y no hacer sus palabras. Y usted puede adivinar el resultado de escuchar y no hacer sus palabras. Vamos a adherirnos a esta estructura. Primero, escuchar y hacer sus palabras. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús ha estado dando una clara dicotomía, que hay solo dos opciones espirituales en su vida. Versículo 13 al 14, hay dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. Hay dos caminos, el camino estrecho que es difícil y el camino ancho que es fácil. El camino ancho y la puerta ancha que llevan a la destrucción y muchos la encuentran. El camino estrecho y la puerta estrecha que llevan a la vida, son pocos los que la encuentran. Versículo 15 al 20, hay dos árboles buenos y árboles malos. Los árboles buenos dan buenos frutos, los árboles malos dan frutos malos. Versículo 21-23, hay dos tipos de personas. Personas que recaerán de su bondad religiosa para apelar a Dios y serán rechazadas. Y personas que han confiado en la gracia salvadora y redentora de Cristo y serán aceptadas. Y ahora hay dos tipos de constructores. Y el primero es el que construye su casa espiritual sobre la roca, las palabras del Señor Jesucristo. Esto es tanto como una advertencia como una invitación. Aquí está la invitación. Por tanto, todo el que escuche estas palabras mías, en griego hay un énfasis en mías, con mío, en la posición enfática de venir. Es Jesucristo, Él es primero. Clama Jesús toda autoridad total sobre toda la relación con la salvación y la eternidad, de que no hay otra manera excepto obedecer a Cristo. Piense en la autoridad en este sermón que Él ya ha reclamado en el Sermón del Monte. En la sección anterior, Él ha afirmado ser juez de quien hace la voluntad de su Padre y quien no. Afirma ser el juez y el verdugo que ordena a los perdidos que se aparten de Él. Ha afirmado tener conocimiento soberano sobre los eventos espirituales invisibles del mundo, que conoce los falsos profetas que vienen a la gente para engañar. Antes de eso, resume toda la ley y a los profetas como la persona eternamente salva que hace a otros lo que usted quisiera que otros hicieran por usted. Antes de esto, proclama soberanamente que muchos de los que exigen religiosamente a otros que se saquen la paja del ojo, en realidad son fraudes espirituales con un registro de incredulidad y falsa salvación ante sus propios ojos. En el capítulo 6 proclama soberanamente y poderosamente que sus seguidores que busquen primero su reino tendrán todas sus necesidades perfectamente satisfechas. Antes de eso declara con autoridad que las obras eternas acumularán tesoros en el cielo para los salvos. Antes de eso garantiza que Dios el Padre escuchará las oraciones de los humildes. Antes de eso, de manera autoritativa, les dice a sus seguidores cómo dirigirse hacia Dios. Antes de eso declara quién recibe recompensa celestial y quién no. Y en todo el capítulo 5, Él está dando con autoridad la ley del nuevo pacto. Se ha dicho, pero hoy les digo esto. Y todo, mientras corrige las malas aplicaciones de la ley de Moisés. ¿Quién es parte de la ley de Dios y quién no? Eso es autoridad. Eso es realeza. Eso es poder. ¿Y quién lo es? Y la invitación es: construye tu casa espiritual sobre mis palabras. Y en el núcleo de obedecer las palabras de Cristo debe ser simplemente creer que Él es quien dice ser y creer que las palabras que Él nos dice son eternamente verdaderas. Juan 6:40.
Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el último día. ¿Y cómo pasa esto? Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Punto. Cuando creíste que esto fue la obra de Dios, de hecho Jesús dice eso exactamente. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis aquel a quien Él ha enviado. El creyente escucha y hace las palabras de Cristo. El creyente completamente que solamente cosas como estas, solamente los pobres en espíritu, aquellos que no por sus buenas obras creen que agradarán a Dios, poseerán el reino de los cielos. Solamente es que lloran por su pecado y su depravación en lugar de tener un cuello erguido y de superioridad moral, siempre serán consolados por Dios. Solo aquellos que son humildes y misericordiosos pueden recibir misericordia, heredarán la tierra. Solamente aquellos que tengan sed como Cristos, hechos a su imagen, serán satisfechos. Solamente aquellos los misericordiosos prueban que han sido misericordiosos. Solamente aquellos que desean pureza de corazón y no dan una fachada de pseudo espiritualismo falsa, verán a Dios. Solamente los creadores de paz, aquellos que buscan la paz, han hecho las paces con Dios y desean la unidad con el pueblo de Dios. En la tierra serán llamados hijos de Dios. Solo aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, por el nombre de Jesucristo, entrarán en el reino de los cielos. Cielo se gana únicamente y solo por la gracia de Dios para regenerar, transformar el alma en alguien que ama a Jesucristo y totalmente anhela obedecerlo. Es escuchar y hacer sus palabras. Ahora vemos el resultado de escuchar y hacer sus palabras. Mateo 7:25. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Los teólogos sienten que la lluvia, el río y los vientos son representativos del juicio divino. No creo que sea eso tormenta, sea el juicio final. Los cristianos nunca se caracterizan por tener que resistir el juicio final de Dios. Versículo 27, el juicio final no es la tormenta, el juicio final es la caída de la casa. Siguiendo con el contexto más amplio de versículos anteriores que tratan de dos maneras diferentes con los falsos creyentes cristianos fraudulentos, es más seguro decir que la tormenta consiste en aquellas cosas que revelan que la fe es falsa. Jesús describe con precisión una tormenta típica en el antiguo cercano oriente, un clima cálido y seco. Pero cuando las condiciones eran adecuadas, una tormenta producía vientos fuertes y lluvias torrenciales que producían ríos repentinos y furiosos en los waris secos lavados donde crecí. No creo que sea necesario tratar de asignar un significado exacto a la lluvia, ríos, pero es interesante que la Escritura usa esas metáforas en otros lugares como positivo. Todas esas metáforas son como ejemplos positivos. Pero hay ejemplos de cada uno, es algo retratado como destructivo y negativo. Por ejemplo, lluvia. Proverbios 27:15 habla de un goteo constante, de un día de lluvia constante que caracteriza a una mujer contenciosa. Proverbios 28:3 compara una lluvia torrencial para un hombre que oprime a los pobres sin dejar alimento a los pobres. Un río es utilizado en describir Apocalipsis 12:15. Describe a Satanás derramando algo parecido a un río para intentar barrer al pueblo de Dios en una inundación. Por supuesto, los ríos crecientes del diluvio de Noé se convirtieron en instrumentos de la ira de Dios para ahogar a los culpables. La más directa correlación es la metáfora del viento. Efesios 4:14, Pablo explica que debemos aprender sana doctrina para no ser llevados por la fuerza de cada viento de doctrina que arroja a la gente de aquí y para allá. Podríamos pensar creativamente en cómo, frente a ser continuamente bombardeado con ideologías demoníacas en la fe cristiana, esto puede actuar como una serie de sufrimiento, un río en la que fe puede ser llevada por no pudo soportar la presión del dolor, bombardeado por todas estas cosas demoníacas. O podríamos en tiempo de sufrir,
una serie de gran eventos de sufrimiento en donde la fe puede ser llevada porque no pudo soportar la opresión. Y a Dios se le culpa y Dios es rechazado. O ir también como ir tras los falsos maestros, después de mentiras evangélicas, después de cualquier cosa que no sea el evangelio verdadero, puede actuar como un viento que desvía a una persona hacia un desastre espiritual, como dijo Pablo, una fe que naufraga en 1 Timoteo 1:19. Pero no para el creyente genuino en Cristo. Me pregunto si Jesús estaba tomando prestado, como lo hacía a menudo, imágenes del Antiguo Testamento. Escuche, Proverbios 10:25. Cuando pasa el torbellino, el malvado ya no está, pero el justo tiene fundamento eterno. ¡Qué imagen! Ponga todo esto junto. Lluvia, inundaciones, vientos, torbellinos, escombros volando por todas partes, aguas peligrosas rugiendo por todas partes. Y cuando las naciones retroceden, cuando el viento cesa, cuando pasa el torbellino, cuando el mundo se ha ido, no hay nada ahí más que paz. Ahí está el cristiano, todo está firme. Habiendo obedecido 1 Corintios 16:13 para permanecer firme en la fe. Escuche, una de nuestras preciosas posesiones es la aseguranza de la salvación, ¿no? Escuche las palabras del apóstol Juan, 1 Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene esa vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y escuchar y hacer sus palabras el resultado de oír. Se lo puedo poner de esta manera. No hay lluvia, no hay ríos, no hay viento que pueda soplar la fe genuina. No puede pasar. Es escuchar y hacer sus palabras. El resultado de oír y hacer ahora. Vamos a escuchar y no hacer sus palabras. Versículo 26. Por cualquiera que me dice esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién es el hombre tonto, insensato? Es como un joven que cree que lo sabe todo, pero no sabe nada. Ese tipo de tonto. ¿La exuberancia juvenil no acaba de convertirse en sabiduría? No. Proverbios 1:7. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los tontos ignorantes desprecian la sabiduría y la disciplina. Esta palabra hebrea traducida como tonto, insensato, se usa 30 veces en Proverbios. Es una imagen de algo que se engrasa, que se congela y que no puede formarse, que no se puede enseñar. Y seamos claros, ¿se acuerda cuando estaba pequeña? Habría ese bote de plastilina y qué glorioso, y está bien suavecito, y usted lo deja fuera porque tienes 4 años y 4 días después simplemente es una roca. Eso es lo que esa palabra significa. El insensato no se puede moldear. Vamos a ser claros en Proverbios 1:7. Esto no es un contraste de un creyente sabio y un creyente tonto. Es un contraste entre un creyente y un no creyente. Y a través de los proverbios, el tonto increíble se describen con detalle agonizante. Son complacientes con las cosas espirituales. 1:32. Levanta deshonra. 3:35. Se niega a obedecer los mandamientos del Señor. 10:8. Usa su lengua para herir a otros. 10:8-10. Calumnia a otros. 10:21. Se ríe en la maldad y no piensa en la santidad. 10:23. Él siempre recto ante sus propios ojos. Muestra su ira al instante. Provoca necedad en los demás. 13. Se ofende cuando se le pide que se aleje del mal. Capítulo 13. Finalmente lastima a sus amigos. 13:20. Sus palabras son una corriente de elevado orgullo y jactancia. 14:3. Usa la hora para controlar a los demás. Proverbios 14:16. No puede ser corregido por la autoridad. Ni siquiera estoy a la mitad de Proverbios. Vamos simplemente a usar esas caracterizaciones para el hombre a quien se le ha presentado el Evangelio repetidamente. ¿Cómo responde? ¿Ha oído el Evangelio? ¿Ha oído de Cristo? ¿Cómo un insensato responde cuando se le dice que no construya su casa sobre la arena? Son complacientes con las cosas espirituales. ¿Por qué me molestas con esto? Tengo cosas que hacer. Se levanta discordia. Ustedes van a ver mi casa cómo la levanta. No acepta
Dios me acepta tal como soy y que Jesús me entiende. No se trata de cambiar, se trata de que Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida. Usa su lengua para lastimar a otros. Mira, sí voy a la iglesia, pero la Biblia dice que no hagas con los demás antes de que te hagan a ti. Así que me estoy defendiendo aquí. Calumnia a otros. Pues que ese pastor malvado me dice que necesito estar en la iglesia más a menudo. Probablemente voy a dejar de dar ahora. Eso le va a enseñar. Se ríen la maldad y no piensan en la santidad. Sí, supuse que probablemente no debería tomar tanto el sábado por la noche, justo antes de ir a la iglesia. Siempre está corriendo en sus propios ojos. No me tiren versículos. Esto es entre yo y Dios. Y yo somos amigos, somos amiguitos. Estamos así, ¿era bien juntos? No voy a continuar, pero usted entiende. El tontos mira la arena y el falso sistema de creencias en el que él se ha colocado su destino eterno. Dice, me parece bien, empecemos a levantar muros. Eso es escuchar y no hacer las palabras. Ahora el resultado de escuchar y no hacer sus palabras. Versículo 27. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hemos mantenido la estructura poética hasta este punto, pero ahora Jesús la rompe. Jesús se desvía del patrono. Si Jesús hubiera mantenido el paralelismo poético, habría dicho, hubiera sonado así. De manera que todo el que me oye estas mis palabras y las pone en práctica puede ser comparado a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y cayeron contra aquella casa y sin embargo no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mantenga eso en su mente. Y todo aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica puede ser comparado a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron inundaciones, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó, porque había sido fundado en la arena. Pero no dice eso. En lugar de se rompe, sorprende al oyente que espera un final agradablemente poético y sin en cambio sacude al oyente al declarar, y grande fue su caída. De hecho, en griego al final es aún más dramático. Dice, y la caída fue grande, fue grandiosa, ruidosa, mégale, poderosa, fuerte. Cuán fuertes fueron, grande. Cuán fuertes serán los gritos de los condenados cuando no haya esperanza. Cuando los libros de los hechos horrendos de sus vidas se abren y cada uno se lee en voz de alta en presencia del juez Jesucristo mismo. Y según sus hechos y según sus nombres que no se encuentran en el libro de la vida, ellos son arrojados en el lago de fuego. No hay segundas oportunidades, no hay escape de la muerte, no hay arrepentimiento, solo un eterno vivir las consecuencias de no hacer lo que Jesús dijo. Como predicador estoy fascinado por cómo Jesús estructura sus sermones. Antes se ha estudiado sobre Jesús, el sermón del monte, sobre cualquier otro sermón. Podrías llenar una pequeña biblioteca con los libros escritos sobre el sermón del monte. Una pequeña nota estructural que estoy seguro que alguien ha escrito sobre ellos, que tiene una tonelada de ladrillos. ¿Cómo caracterizamos al hombre que construye su casa sobre la arena? Creo que orgulloso en espíritu sería exacto, ¿no es así? Y acabamos de ver que grande fue su caída. Debe referirse en el contexto más amplio de las secciones anteriores del día del juicio, al juicio del gran trono blanco en el que toda esperanza se ha perdido. Entonces quiero que note, Jesús termina el sermón, lo termina así, básicamente así. Malditos los orgullosos del espíritu, porque de ellos es la eternidad en el infierno. ¿Y Jesús cómo comenzó el sermón? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Incluso en el principio mismo y el final de ese sermón, da dos opciones, el cielo o el infierno, el reino de Dios, de luz, o el reino de las tinieblas. Jesús dijo, construye tu casa espiritual sobre la roca. Jehová es mi roca, en mi fortaleza, en mi libertador. Dios mío, mi roca, en quien me refugio. Salmo 28, 2.
18:31, porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y quién es roca sino nuestro Dios? Salmo 18:46, viva Jehová y bendito sea mi roca, sea enaltecido el Dios de mi salvación. Salmo 19:14, sean agradables delante de ti las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 27:5, porque en el día de la calamidad me esconderé en su refugio. En lo secreto de su tienda me esconderé. Él me levantará sobre una roca. Salmo 28:1, oh a ti, oh Jehová, aclamo, roca mía. Salmo 31:2, inclina a mi oído, a ti, líbrame presto, para mí mi roca de fortaleza, una fortaleza para salvarme. Salmo 32, porque tú eres mi roca alta y mi fortaleza. Salmo 42, me sacó del hoyo de perdición, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca alta. Salmo 61:2, de los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desfallece, guíame a la roca que es más alta que yo. Salmo 62:2, ciertamente Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, no seré muy conmovido. 62:2, ciertamente Él es mi roca y mi salvación. Salmo 62:7, es Dios mi reposo, mi salvación, mi gloria, la roca de mi fortaleza. Salmo 71:3, mi roca de habitación, la cual puede llegar continuamente. Tú has dado la orden de salvarme. 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen. Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Salmo 78:35, y se acordaron que Dios es su roca y el Dios altísimo, su redentor. Salmo 89:26, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 94:22, Jehová ha sido mi fortaleza, mi Dios, roca de mi refugio. Salmo 95:1, cantemos con alegría a Jehová, aclamemos con fuerza a la roca de nuestra salvación. Salmos, en terminología, la misma cosa. Salmo 118:22, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la principal piedra del ángulo. Y se repite por todos los evangelios. Mateo 21:40, Jesús dice, ni siquiera había leído esta escritura. La piedra que desecharon los constructores. Esto se ha convertido en el principal piedra del ángulo. Marcos 12:10. ¿No has oído? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal del ángulo. Lucas 20:17 es la piedra que fue rechazada. Los constructores, pero que se convirtió en la principal piedra del ángulo. Y Hechos 4:11. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebieron de una roca espiritual que los conseguía. Y Pablo, viendo atrás hasta el bosque en Israel, en el desierto, y llevando un nuevo pacto, dice en 1 Corintios 10:4, y todos tomaban de la misma roca, y la roca era Cristo. Este ha sido el mensaje siempre. No es nada nuevo que está saliendo Jesús. Siempre dice, construya su casa en la roca. Y toda la escritura afirma, Cristo es la roca. Cristo es la roca. Quiero que vayamos a Mateo 5:1. Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y les enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si tuviera justicia no fuera mayor de la que los escribas y fariseos, no encontraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho se te ocasiona de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que ella adultere, el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, has oído que fue dicho a los antiguos, no perjudicarás, no cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar un sí, sí o no, no. Por lo que es más de eso, de mal procede. Es que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Guardaos de vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo.
Cuando des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que sean alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en el pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para que sean vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no seáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Entonces pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan vuestro de cada día dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y os perdonáis también a vosotros, vuestro Padre los perdonará. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestros padres perdonarán. Cuando ayunen, no seáis austeros como los hipócritas, porque desmudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se desecha al horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No juzguéis, para no seáis juzgados. Porque en el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no eches a ver la viga que está en tu propio ojo. O como dijo a tu hermana, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo, que hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo propio, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermana. No de los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos.
no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pues todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente, ¿verdad? Pues si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos conocen. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y esto es la palabra de Cristo. Si no obedece, nunca lo verá. Si lo hace, pasará eternidad con él. Amén. Vamos a orar juntos. Padre, qué privilegio abrir nuestra boca, nuestros oídos, o escuchar las mismas palabras de nuestro Dios Jesucristo. Oh, te damos las gracias por la salvación en Jesucristo. Que nuestra salvación está firme. Puede resistir vientos, ríos, todas las cosas demoníacas que nos tiran hacia nosotros. Y en la mano de nuestro Señor Salvador es tan magníficamente fuerte. No perderá ni a uno, ni siquiera uno, que proclama fe en Cristo. Y Señor, oramos por cualquiera en este lugar hoy que escuche este mensaje, que sea ahora o 10 años después, o en el internet, en cualquier momento. Oramos que este sea el momento, con hombre, mujer, pequeño, grande, sea realista, que han construido una casa en la arena y que puedan ver antes de que sea tarde que es posible venir a la roca, porque la roca es Cristo. Que se esté complacido, Señor, honrado, que no regrese su palabra vacía, Señor. Esperamos fervientemente los resultados. El uso de sus propias palabras traer muchos a fe. Oramos en Cristo Jesús, por su nombre. Amén.